Dando continuidad a la política de formación que impulsa la magistrada presidenta del Tribunal del Supremo de Justicia, doctora Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el doctor Guillermo Blanco Vázquez, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, ha elaborado una programación de ponencia en línea con la finalidad de abordar diferentes temáticas prioritarias. El tema de hoy se titula Valoración racional de la prueba, cómo se construye la verdad en el proceso judicial, dictada por el doctor Richard Rodríguez Blaze. El doctor Rodríguez Blaze es egresado de la Universidad de Santa María en el año de 1989, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Santa María, especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Economía por la Universidad Monte Ávila, máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de pre y posgrado tanto en la Universidad Monte Ávila y en la Universidad Santa María. Fue juez superior civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Del mismo modo fue juez titular del Tribunal Supremo II del municipio ordinario y ejecutor de medidas de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. También fue juez temporal del juzgado cuarto de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Estimado doctor, bienvenido, la palabra es completamente suya. Hola a todos, una vez más debo agradecer la iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto la iniciativa de la Escuela de la Magistratura, dirigida de manera eficiente por el magistrado emérito doctor Guillermo Blanco Vázquez. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que nos parece interesante, que es lo relacionado con el razonamiento probatorio o la valoración racional de la prueba y por qué hoy en día se habla tanto de este tema. Fíjense que para ponernos en contexto debemos comenzar por hacer algunas referencias para, digamos, tener piso a la hora de poder entender lo que queremos transmitir el día de hoy. Cuando se estudia la tendencia evolutiva del derecho probatorio, los especialistas teóricos lo hacen tomando como referencia los tres grandes sistemas jurídicos en que se ha desarrollado digamos, el derecho procesal y por supuesto el derecho probatorio. Nos estamos refiriendo al sistema del civil law, al sistema del common law y por supuesto al de los países socialistas. Cuando hacemos referencia al de los países del civil law, por supuesto queremos significar los países de la Europa continental que tienen su tradición en el derecho romano. Cuando hablamos de los países del common law, pues aquellos cuya tradición de proceso es el sistema anglosajón o angloamericano. La diferencia entre estos dos sistemas, fundamentalmente por razones históricas y con respecto al sistema de los países socialistas, es por razones políticas. Sin embargo, no son compartimientos estancos y cuando uno estudia estos temas se da cuenta que tienen más puntos de coincidencia que los que uno puede pensar. Ahora bien, vamos a ubicarnos precisamente en el sistema del civil law, que desde la Edad Media a la Edad Moderna estuvo marcado por la lógica medieval en que se desarrolló el proceso canónico romano y luego por la forma como se administró justicia hasta la Revolución Francesa. En este sentido vale acotar que esa consagración de las pruebas legales o la tarifa legal pues sencillamente tiene su génesis u origen en la superación racional de los métodos primitivos de indagación de la prueba y por supuesto en la desconfianza que se tenía del juzgador. Si alguien recuerda el tema de las ordalías, ¿no?, que era ese juicio donde se sometía a la persona a unas pruebas físicas y si por ejemplo podía superar o no el caminar por el fuego, pues se decía entonces que era inocente, ¿no? Por supuesto que son métodos evidentemente primitivos. La codificación francesa, la codificación napoleónica, persiguió encauzar las estructuras jurídicas. Por supuesto, eso trajo una burocratización de la función judicial con una repercusión notable en el derecho probatorio. El juez era visto solamente como un funcionario del Estado, como un mero verificador de hechos, como operación técnica, desligado muchas veces de los hechos concretos que se debatían en el proceso. Y surge el dogma de la neutralidad del juzgador. Fundamentalmente se temía que el juez entrara a la contienda porque perdía su deber de guardar la imparcialidad en el proceso, cosa que evidentemente hoy en día consideramos que está superada, no solamente por la superación del Estado de Derecho
por el Estado constitucional de derecho, sino que hoy en día también hablamos de un Estado social y democrático de derecho, y si queremos profundizar un poco más, pues en la cláusula venezolana, esa nomenclatura pues termina con el valor justicia. No solamente que el Estado tiene una conformación de justicia, sino que además la justicia se transforma en un valor superior del ordenamiento jurídico. Entonces, bajo ese tópico, desde esa perspectiva, bueno, vamos a empezar a examinar lo que significa hoy día entender o comprender el razonamiento probatorio. Cuando hablamos de la prueba, pues fundamentalmente surgen algunos problemas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprender de manera más integral el fenómeno. La prueba es un fenómeno complejo, la prueba es un concepto metajurídico. La prueba se forma realmente en el proceso. Antes tendríamos que hablar fundamentalmente de fuentes probatorias. Cotidianamente estamos necesitados de probar afirmaciones. En una relación o en una conversación entre amigos siempre surge aquella posibilidad de decir, bueno, demuéstrame tal cosa, demuéstrame que fulanito llegó o no llegó a la fiesta, por ejemplo. O en una relación de familia, cuando tú le dices a tu hijo, mira, hiciste la tarea, hiciste los deberes de la casa, bueno, demuéstralo, ¿no? Estamos sujetos siempre a verificación de hipótesis. En el mundo científico, la física, la química, la biología, incluso la historia, está sometida a indagación, a averiguación y, por supuesto, a verificación. Entonces, nos parece que en este punto es interesante seguir una doctrina de obligatoria lectura para los que de alguna forma se interesan en estos temas de derecho probatorio, que es a Santiago Sentís Melendo. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, fundamentalmente porque la metodología que él utiliza para estudiar el fenómeno probatorio es con base en unas preguntas. Por ejemplo, si nosotros planteamos qué es la prueba, ya vamos a darnos cuenta que ahí comienza el problema. ¿Qué es la prueba? La prueba es averiguación, la prueba es verificación, la prueba es comprobación. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la prueba? La prueba es actividad, es decir, promoción y evacuación, diligenciamiento o práctica de medios probatorios. La prueba son instrumentos, es decir, medios probatorios. O la prueba es el resultado de la práctica de esos medios probatorios ofrecidos al proceso. Entonces, fíjense, cuando hablamos de qué es la prueba, vemos que es un fenómeno complejo, pero lo importante es entender que de alguna manera debemos estar claros en qué noción de prueba nos estamos nosotros, digamos, expresando para que haya verdaderamente una correspondencia a la hora de una discusión o un debate serio sobre estas cosas. Luego, el autor también hace la pregunta de qué se prueba. Entonces uno dice de manera muy a la ligera, bueno, se prueban los hechos. Bueno, los hechos son los hechos, sucedieron. Lo que se debería probar son las afirmaciones de esos hechos, las alegaciones, los hechos jurídicamente relevantes. Y te dirán después, no solamente son las afirmaciones de hechos, hay que probar los hechos controvertidos, porque los hechos admitidos obviamente están fuera del debate probatorio. Bueno, aquí hay que distinguir, una cosa es la admisión de hechos y otra cosa es la confesión de unos hechos, es decir, la aceptación de unos hechos pero con ánimo de confesar, de ahí el tema del animus confitendi, ¿no? Y el dogma que ese de que a confesión de parte relevo de prueba. Luego debemos examinar en este tipo de metodología que estamos siguiendo es quién prueba. Y ahí entonces entramos en el tema de las cargas, del onus probandi. Se dice tradicionalmente, y así ha sido recogido desde precepto, que prueba quien afirma, es decir, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Bueno, hablamos de la carga subjetiva. Hoy en día, autorizada doctrina dice que esa noción pues, es irrelevante, nada aporta y lo que hace es más complicado el proceso. Sin embargo, lo tenemos así. Si vemos en el Código Sustantivo, el Código Civil dice que quien pide el cumplimiento de una obligación debe probarla y por su parte, quien pretenda ser exculpado o exonerado o probar que no debe, por ejemplo, bueno, debe probar el hecho extintivo, ¿no? Entonces, hablamos de la carga subjetiva. Luego se habla de cargas objetivas, que es una noción o una regla que le indica al juez cómo debe fallar a la hora de examinar el material probatorio. El juez debe decidir qué parte tenía el interés de probar y no lo hizo y como consecuencia debe sucumbir en la contienda, en su pretensión o en su posición jurídica. También se habla de la carga dinámica de la prueba. Es una doctrina que deriva, o su mayor exponente, Jorge Walter Peirano, habría que leerlo también, de qué consiste esa carga dinámica y qué sostiene, para decir que en algunos casos
hay una parte que está en una situación privilegiada, que está en una posición técnica o fáctica que le permite aportar al proceso unas pruebas. Obviamente es un tema de política, digamos, procesal, porque, bueno, por naturaleza la parte es egoísta, la parte quiere ganar y no va a aportar pruebas para facilitar la posición del contrario. Claro, es una visión, digamos, un poco limitada o sesgada del proceso, porque el proceso no es eso. El proceso está para otra cosa, como vamos a examinar más adelante. En el proyecto de código con el que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar o de revisar o de alguna forma dar algunas opiniones, que precisamente es el proyecto del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, pues allí sencillamente se hace referencia a una regla de diseño de la carga dinámica. Obviamente es una norma que fue muy cuestionada, que es perfectible, sin embargo ahí está. Actualmente hay un proyecto de código, se nos ha anunciado, ojalá, pues no lo hemos visto, pero ojalá que efectivamente también recoja este tema de las cargas dinámicas. Y luego hablaremos en la pregunta que venimos siguiendo, qué se prueba, qué es la prueba, qué se prueba, quién prueba, vemos cómo se prueba. Aquí estamos en el tema de la técnica, de la promoción y el diligenciamiento de pruebas, ¿no? De cómo son los mecanismos para aportar o para ofrecer un determinado medio probatorio, cómo debe promoverse, cómo debe diligenciarse o practicarse, y también está allí, de alguna forma, guardando importancia lo que significa el derecho de contradicción y control del medio probatorio. Es decir, la oposición a la admisión del medio porque es manifiestamente ilegal, impertinente o inconducente, o la contradicción por impugnaciones, por falsedades, ilicitudes, ilegalidades del medio. También hablamos de la posibilidad de controlar el medio probatorio, es decir, la parte contraria tiene derecho a monitorear de alguna forma cómo va ese diligenciamiento, ese desahogo o práctica del medio probatorio. En el caso del testigo, por ejemplo, con las repreguntas, en el caso de una experticia, designando tu experto o haciéndole observaciones sobre puntos de hecho que los expertos deben tomar en cuenta. En resumen, ese estado del arte es lo que nosotros hemos aprendido en pregrado y posgrado en cuanto al fenómeno probatorio. Otro aspecto que entonces también debemos tomar en cuenta a la hora de ponernos en contexto es esa relación que existe entre la verdad y el proceso, o entre prueba y verdad. El proceso está para resolver conflictos o para buscar y establecer la verdad. Si pareciera que es la segunda opción, entonces nos mete en otro problema, que es determinar lo que es la verdad. Fíjense que existen diferentes teorías de la verdad. La teoría pragmática, la verdad como correspondencia, la verdad más allá de la ciencia. No obstante, vamos a entender en el sentido aristotélico la verdad como correspondencia. Es decir, la verdad surge cuando un objeto, hay correspondencia con lo que el sujeto dice de ese objeto. Es decir, el sujeto tiene una representación del objeto y la verdad se da cuando coincida esa representación con lo que el objeto es en la realidad. Ahora fíjense, habla de verdad también desde el punto de vista teológico, ¿no? La verdad revelada. La verdad entonces ya no es una cuestión meramente empírica o de evidencias y tampoco una verdad racional, sino una verdad sobrenatural, una verdad divina. Conoce la verdad y la verdad os hará libre. Fíjate que el tema de la verdad pues tiene una significación verdaderamente importante. En el campo del derecho se discute si hay posibilidad o si se puede aceptar realmente que hay verdades absolutas. Hablamos del proceso. ¿El proceso realmente puede establecerse la verdad absoluta? Bueno, se discute muchísimo sobre este tema. Algunos consideran de que lo que se debe hablar son de probabilidades. Es decir, la verdad surge cuando los hechos que han sido acreditados o probados en el proceso coinciden con la realidad. Se asume una tesis realista. Es decir, un enunciado será verdadero cuando la afirmación coincide con lo que realmente sucedió en el mundo exterior. Fíjense que tan importante es el tema de los hechos y de su prueba en conexión con la verdad que dice Tarufo, el maestro Michele Tarufo, que tú puedes aplicar correctamente el derecho a unos hechos falsos, pero eso no es justicia, es arbitrariedad. Entonces fíjense cómo podemos ir ya asomando esa vinculación entre verdad y proceso, pero además hay algo que a mí me parece que debemos tomar en cuenta hoy día y debemos revisar esto de la verdad procesal y la verdad verdadera. Desde el punto de vista de la lógica formal, es imposible que, por el principio de no contradicción, es decir,
un hecho no puede ser y no puede ser al mismo tiempo. Es decir, un hecho no puede ser verdad y no verdad al mismo tiempo. El hecho es uno solo. Si sucedió, sucedió. Que no se pudo demostrar. Entonces hablamos de una verdad formal. Bueno, fíjense, esa verdad formal hoy en día no existe. Yo pienso que hoy en día, con base en las disposiciones constitucionales, el valor justicia y el proceso como instrumento para la realización de la justicia requiere que los hechos se prueben conforme a la verdad, pues hoy en día pienso que esa concepción de la verdad formal pues debe ser obviamente revisada, ¿no? Luego debemos hacer referencia, luego de hablar sobre el proceso y la verdad, los sistemas de valoración de la prueba. Tradicionalmente se establecen o se nos enseñan unos métodos de valoración de la prueba. Está el sistema de la tarifa legal, que si guardamos, digamos, memoria con lo que dijimos anteriormente, tiene que ver con esa desconfianza del legislador. Esa desconfianza del legislador hacia el juzgador. Es decir, la prueba tarifada es el legislador quien le dice al juez cómo debe valorar determinados medios probatorios. Es decir, ahí no hay un análisis crítico, sino que la valoración ya viene dada por la soberanía del Parlamento, ¿no? Evidentemente, esto tiene una razón histórica. Con la codificación, evidentemente veníamos superando esa forma, digamos, de íntima convicción o de libre convicción o de sin motivación alguna de cómo se valoraban los medios probatorios. Entonces se entendió que era conveniente dar a los jueces unas pautas, unas guías que tenían que someterse y tenían que aceptar. Recuérdense aquello de que el juez es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? Obviamente eso también está superado. Luego vemos el sistema de la libre convicción o de la íntima convicción. Es una creencia subjetiva o corazonada. El juez valora por intuición y tampoco tiene que motivar, porque sencillamente, fundamentalmente, es cuando en sistema de jurado, el jurado es quien decide si es con lugar o no la posición jurídica del fiscal, de la parte demandante o del demandado, pero no hay que motivar nada. Entonces hay un tema de evidente arbitrariedad, pues no se puede controlar cuáles fueron los razonamientos y los criterios que se utilizaron para arribar a una conclusión. Y luego tenemos el sistema de la sana crítica. La sana crítica, que es una convicción del juez, pero que debe ser motivada. Esa sana crítica es sana y es crítica, es razonable, está, digamos, relacionada necesariamente con las reglas de la lógica formal, que fundamentalmente lo que nos lleva a entender es que un argumento o una forma de pensar lógico es cuando las premisas o las tesis o los enunciados que se utilizan necesariamente conducen a una conclusión. Ese es el tema de la lógica formal que obviamente el juez debe tomar en cuenta. Una forma de argumentar desde el punto de vista de la lógica formal tiene que ver con el silogismo, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. También el juez debe tomar en cuenta las reglas científicas, sobre todo hoy en día con todos los avances tecnológicos, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Y por supuesto también debe tomar en cuenta las llamadas máximas de experiencia. Quien quiera profundizar sobre este tema, sería interesante que pudiera escudriñar la obra de Friedrich Stein, quien habla y analiza lo que son las reglas de la experiencia y las desmenuza, las desagrega, las interpreta, las examina de una forma bien interesante y profusa. Y por supuesto Michele Tarufo también tiene una obra que tiene que ver con lo que son las máximas experiencias, ese juicio de valor inconcluso, reglas de la vida. En fin, es un concepto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder, digamos, entender todo el tema de la valoración de las pruebas. Y llegamos al razonamiento probatorio, es decir, una valoración racional que fundamentalmente es una profundización de lo que es la sana crítica, ¿sí? Es decir, razonar adecuadamente con criterios objetivos y no meras suposiciones o corazonadas porque damos por establecido un hecho. Es decir, aquí tendríamos que tomar en cuenta lo que es la inferencia probatoria, que sea explícita, que las pruebas sean fiables y también el peso o suficiencia de determinadas pruebas. No se trata tanto de cantidades de pruebas o de medios probatorios que aportan o arrojan al proceso un resultado, sino de una cuestión de calidad. Conectado entonces con esto, vemos que el razonamiento probatorio
guarda importancia. ¿En qué consiste el razonamiento probatorio? ¿En qué consiste analizar pruebas en clave de razonamiento probatorio? Bueno, aquí tenemos que ver con una cuestión epistemológica. Es decir, el proceso no está solamente para resolver conflictos, sino para producir conocimiento veraz sobre los hechos. Y eso es fundamentalmente epistemología jurídica, ¿sí? Fíjense, el proceso no puede ser visto solamente en el aspecto adjetivo, en el aspecto procedimental. Nos hemos convertido en unos expertos procedimentalistas. ¿Cuántos procedimientos manejo y cuántos procedimientos conozco? Eso, obviamente, desde el punto de vista técnico y de la praxis, es necesario. Pero yo considero que paralelamente o antes que eso, debemos tener una verdadera formación teórica y científica acerca de lo que es realmente el proceso y no perder el rigor y la condición de ciencia del derecho procesal, aunque evidentemente este es un tema que es muy controvertido en la doctrina. El proceso no puede seguir siendo visto como un conjunto de actos coordinados y concatenados tendientes a la solución pacífica y coactiva de los conflictos sociales mediante la aplicación de la ley sustantiva por el órgano jurisdiccional competente. El proceso, como ustedes saben, se ha constitucionalizado, no solamente porque deja de ser reglado por aspectos meramente legales o de legalidad, sino porque está ahora desde la perspectiva constitucional establecido como un instrumento fundamental para realizar la justicia. Y bueno, obviamente porque se han constitucionalizado unos derechos fundamentales como es el derecho de acceder a las pruebas o de acceder al proceso, el derecho de alegar, es decir, la tutela judicial efectiva y esa garantía o ese megaderecho como puede ser conceptualizado el debido proceso, que a veces también opera como principio. Pero en todo caso lo que quiero significar es que el proceso pues tiene una función hoy en día epistemológica, producir conocimiento veraz acerca de realmente lo que son unos hechos controvertidos dentro de una determinada litis. Si queremos de alguna manera tener una concepción de lo que es el razonamiento probatorio, podemos entenderlo como un proceso mental y lógico, y aquí cuando hablamos de la lógica, insistimos, la lógica formal, que realiza el juzgador para pasar de la información suministrada por los medios probatorios, es decir, esa cantidad de datos que surgen luego de practicar los medios probatorios ofrecidos por las partes, incluso los que de manera oficiosa también el juez pueda de alguna forma ordenar que se practique, examinar testimonios, presentación de algunos documentos, hacer peritaje, para llegar a una conclusión. Es decir, tenemos unas premisas fácticas y evidentemente estas premisas nos llevan a una conclusión, a un resultado sobre la existencia de ese hecho jurídicamente relevante. El razonamiento probatorio tiene que ver con qué significa que un hecho esté demostrado en el juicio o cuáles son los criterios de valoración de las pruebas por parte del sentenciador. Vamos a ver en el transcurso de esta exposición que ciertamente hay normas, hay preceptos que dicen que el juez debe dar criterios, que el juez debe motivar, que el juez debe dar razones, obvio, pero no se nos dice cómo hacerlo. Y el razonamiento probatorio al que nos estamos refiriendo desde el punto de vista de lo que es la Escuela de Girona, que vamos a hacer referencia sobre ello más adelante, es precisamente dar unos criterios objetivos o una metodología desde el punto de vista científico de cómo el juez debería hacer para valorar las pruebas y por supuesto dar motivaciones, argumentaciones y justificar desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo por qué llegó a establecer que un hecho estaba o no demostrado en el proceso. Este razonamiento probatorio, esta forma de valorar las pruebas de manera racional, más allá de la sana crítica que se conecta con la lógica y con las máximas experiencias, tiene unos pilares que tomamos específicamente pues, de lo que se plantea en la Escuela de Girona, que es la que de alguna manera ha tenido la iniciativa de retomar todos estos puntos, porque esto no es nada nuevo, solo que se ha retomado y bueno, ha cobrado importancia por la forma como se ha venido tratando y estudiando, ¿no? Hasta el punto de vista que hay estudios profusos de cuarto, quinto nivel solamente sobre razonamiento probatorio, de cómo analizar casos aplicando realmente metodología científica, epistemología, para arribar a un resultado de manera objetiva
y que pueda ser realmente verificable. El primer pilar es la epistemología jurídica, que es cómo conocemos la verdad dentro del proceso, es decir, dentro del proceso judicial. ¿Cómo puede un juez llegar a una conclusión verdadera sobre los hechos de un caso? A ver, un comentario. Cuando se estudia filosofía jurídica hay tres grandes ramas que se examinan de manera separada, que es teoría del derecho, teoría general del derecho, teoría de la ciencia jurídica, que tiene que ver un poco también con la técnica, y teoría de la justicia. Y cuando se estudia teoría general del derecho, nos preguntamos, ¿qué es el derecho? Bueno, el sentido ontológico. Pareciera muy sencillo decir que el derecho es un conjunto de reglas jurídicas que están allí para regular la conducta de los individuos en la sociedad. Bueno, eso hay que verlo con más cuidado. El derecho no es eso solamente. Hay cosas más importantes o que de alguna manera elevan el nivel de comprender lo que realmente es el derecho. Ahora, ¿cómo debe ser el derecho? Bueno, el sentido ético, y cuando vemos el punto de vista de cómo sabemos o cómo conocemos lo que conocemos del derecho, entramos en el punto de vista epistemológico, de tal manera que ya no tanto el sentido de la teoría del conocimiento general como nos enseñan en filosofía, que es la nociología, sino también desde el punto de vista científico, cómo podemos llegar a establecer un hecho, pero desde el punto de vista metodológico, cómo sabemos cuál es el procedimiento científico que se sigue para establecer que eso es así, que eso sucedió y que eso pueda ser verificado objetivamente. Entonces, ese es el primer pilar de un razonamiento probatorio. Luego hablamos de la inferencia deductiva. Las pruebas no demuestran matemáticamente, es decir, no es que tanto número de probabilidad, sino no es cantidad, sino calidad en cuanto a las pruebas aportadas al proceso. Cómo los datos apoyan una hipótesis y cómo esa hipótesis se puede verificar luego de examinar todo el acervo probatorio que ha sido producido en un juicio. Es un sistema abierto de probabilidad empírica. Es decir, el juez obviamente, a diferencia del razonamiento deductivo, es decir, como el silogismo, una premisa mayor que es general, una premisa menor particular y una conclusión, hay que muchas veces por vía de inferencia establece presunciones. Acuérdense que la presunción son las consecuencias que la ley o el juez saca de hechos conocidos para establecer un hecho desconocido. Es decir, el juez utiliza su razonamiento, utiliza toda su formación de la vida y académica y teórica, técnica, jurídica para, digamos, poder tomar decisiones justas y conforme a derecho, obviamente partiendo de lo que es el acervo probatorio y de allí la importancia de entender los hechos jurídicamente relevantes en un proceso. Y luego criterios de racionalidad, obviamente, se dice que el derecho es la lógica de lo razonable. Obviamente hay que dar razones y esas razones deben estar, digamos, inseridas en aquellos argumentos que son lógicos, que son consistentes, que son coherentes y que son sólidos. Entonces, argumentar en clave probatoria requiere tener, digamos, información y formación sobre todos estos tópicos, ¿no? Por supuesto que el juez debe evitar los sesgos cognitivos, sobre lo cual también vamos a hacer alguna breve referencia más adelante y cómo eso perjudica esos atajos mentales, la labor intelectiva del juez. Luego nos habla este razonamiento probatorio desde el punto de vista de la teoría que estamos examinando sobre cómo debería ser la metodología. Mire, no hay nada más difícil que ser juez. A veces las personas quieren ser juez porque, bueno, evidentemente es un tema digamos, de consagración académica. Obviamente, yo fui juez por algunos años, hice carrera judicial, pero no se nos enseña cómo ser juez. Precisamente estas iniciativas de la Escuela de la Magistratura, pues, de alguna manera coadyuvan a eso. Uno revisa un expediente y, bueno, uno entiende que hay que examinar pruebas y hay que motivar y hay que dar unas razones y llegar a una conclusión. Pero no hay nada más difícil. Dígame, cuando uno consigue esos casos que llaman difíciles, que uno está solo, ¿no?, en su despacho para poder resolver un determinado conflicto y uno, bueno, se apega a herramientas metafísicas o de la lógica o de la tierra para poder llegar a una conclusión. Hay casos que son verdaderamente complejos. Decía nuestro maestro Ricardo Enrique Larroche que cada decisión que tú adoptas tiene una repercusión en la sociedad. Hay que tener conciencia de eso. Entonces, de lo que se trata es establecer una metodología puede servir o no puede servir, pero creemos que
que es interesante examinarla a la hora de cuál debería ser la hoja de ruta del juzgador, del operador jurídico, para examinar fundamentalmente las pruebas y luego motivar en clave probatoria. Se habla de un análisis bifásico, ¿no? Seguir un orden lógico para evitar errores. Fundamentalmente de eso se trata, ¿no? Evitar los errores. Debe dividir su razonamiento en dos etapas o fases distintas y sucesivas. Evidentemente, algunas personas que nos están viendo dirán, bueno, eso yo lo hago, bueno, perfecto, 20 puntos. Creemos que cada quien tiene su propia metodología o su propia forma de construir su fallo y de motivar y de argumentar. Esto simplemente es una referencia que nos parece que desde el punto de vista de la seriedad y desde el punto de vista de la epistemología debería seguirse. Primero, valorar individualmente cada medio probatorio. Aquí se analiza la fiabilidad de cada medio probatorio, es decir, genera o no genera certeza, genera o no genera desconfianza el resultado de determinado medio probatorio. La fiabilidad depende de la prueba, depende de que el método de obtención sea riguroso y los resultados sean verificables, que no sea solamente intuitivo. Es decir, hay que examinar cada medio probatorio y establecer los hechos o los datos que ese medio probatorio, luego de pasar por el rigor de lo que es la legalidad en su aportación y en su práctica, puede legalmente establecer en el proceso. Aquí evidentemente habría que tomar en cuenta también el tema de las ilicitudes, ¿no? La prueba ilícita por inconstitucional o por violación al debido proceso. Se discute si una prueba ilícita puede o debe ser estimada por el juez, aun cuando realmente aporta un hecho relevante. Es decir, permite establecer un hecho relevante solo que fue adquirida con violación al debido proceso. Ese es un temazo, pero que de alguna manera lo traigo a colación solamente por el tema de examinar pruebas, ¿no? Es conveniente, es digamos práctico, es de utilidad examinar pruebas, cada prueba por separado. Además que, bueno, hay una pauta que tenemos en nuestro código adjetivo, ya lo vamos a ver, que, y por supuesto los criterios jurisprudenciales que dan, digamos, esa orientación de cómo deberíamos actuar. Y luego hacer una valoración en conjunto, pero no valoración en conjunto de los medios probatorios, sino de las hipótesis que el juez se plantea, porque al final del día de lo que se trata es verificar que esas hipótesis sean o no correctas, ¿no? O sean o no verdaderas, ¿sí? Esto, por supuesto, allí cabe la argumentación. Y dos aspectos que permiten establecer o de alguna manera nos ayudan para entender esta valoración conjunta es lo que se conoce como la probabilidad bayesiana. Bayes es un matemático inglés, pues que de alguna manera se basa en la estadística, sobre todo para casos complejos. Nos sirve porque no es solamente verificar con cuánta frecuencia un hecho se puede producir. Por ejemplo, en el caso del seguro, ustedes saben que se basa en las probabilidades, ¿no? La estadística, cuántas veces puede producirse o no un siniestro. Bueno, aquí en el caso probatorio no es cuántas probabilidades existan de que el hecho se produzca de tal o cual manera, sino que lo que dice Bayes es que se parte de una probabilidad inicial que es dinámica y a la medida que vamos examinando pruebas, vamos modificando, ¿no?, esa probabilidad de que algo puede ser o no de una forma, la creencia de que algo puede suceder o no. Si no queremos utilizar ese método, bueno, evidentemente la coherencia narrativa, es decir, justificar de manera externa, es decir, hacia el público objetivo o hacia la aceptabilidad social, es decir, no solamente las partes, sino que cualquier persona que lea el fallo pueda entender por qué el juez llegó a ese resultado, de darle valor probatorio a un determinado medio y establecer un hecho con base al desarrollo o diligenciamiento de ese medio probatorio. Es decir, debe hacer una argumentación que en algunas, digamos, derechos foráneos se conoce como la teoría del caso. Nosotros preferimos hablar de la coherencia narrativa porque la teoría del caso, como dice Jordi Ferrer Beltrán, pareciera que guarda como un tema de novela, ¿no? Y obviamente no se trata de eso. En fin, tenemos una metodología, ahí hay unas reglas que podemos seguir o no. Lo que estamos tratando es dar algunas herramientas objetivas de qué se debería hacer para poder construir un fallo con la debida motivación de hecho que nos exige el código adjetivo, que además son requisitos de orden público,
que nos parece interesante que deberíamos tomar en cuenta a la hora de decidir. Y por supuesto, el aspecto, digamos, más importante o emblemático de todo este tema del razonamiento probatorio tiene que ver con lo que son los estándares de prueba. Es decir, el umbral que hay que atravesar para poder dar por demostrado un hecho. La línea divisoria de pasar de la incertidumbre a la certeza o a la convicción judicial. El estándar probatorio persigue darle certeza a la incertidumbre a través de una regla que le indique al juez cómo debe fallar o cómo debe dar por probado un hecho jurídicamente relevante. Es decir, cuáles son esos criterios cualitativos, no cuantitativos, y la probabilidad de que debe alcanzar para dar por demostrado un hecho. ¿Cuánta suficiencia, cuánto peso debe haber en esas pruebas para decir que efectivamente atravesamos el umbral, superamos el nivel de suficiencia y por allí debamos demostrar un hecho? Claro, nosotros en Venezuela se discute si tenemos un estándar probatorio. Ya vamos a examinar cuáles son las normas que de alguna manera permiten soportar la tesis de que hay un estándar que debemos nosotros tomar en cuenta. No es una regla específica que dice de manera rigurosa qué aspecto debemos tomar en cuenta a la hora de decidir. Es decir, como un checklist para poder decir sí, 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 se da por resultado que el hecho realmente sucedió. No lo tenemos de esa forma. Sin embargo, ciertamente debemos tomar en cuenta cuando vamos a dar por demostrado un hecho. En materia penal se dice que más allá de la duda razonable, es decir, que es el estándar de oro, solo se condena si no existe una hipótesis alternativa de inocencia que sea plausible. Claro, ¿qué es mejor? ¿O qué es lo conveniente? ¿O qué es lo correcto? ¿Condenar a un inocente o exculpar a un culpable? Es decir, dejar en libertad a un culpable o condenar a un inocente. Bueno, no es tan fácil tomar una posición en ese sentido. Pero en materia probatoria, dado los desde el punto de vista penal, dados los intereses en conflicto, la posibilidad de perder la libertad y todo lo que eso significa, los que son penalistas, pues obviamente pueden entenderlo más fácil que los que somos civilistas, pero de alguna manera, más allá de una u otra área del derecho, pues estamos hablando del punto de vista teórico y de la ciencia como tal, son temas interesantes. Obviamente que en materia penal lo que hay que tratar es de que si hay una hipótesis, pero hay una hipótesis que también la puede controvertir, ahí tenemos una duda razonable, con lo cual no podríamos condenar al imputado o al acusado. En materia civil o mercantil, algunos llaman de derecho privado, es la probabilidad prevaleciente. Ya no es tanto más allá de que exista una duda, sino de que la hipótesis que uno elige tenga más peso que la contraria. Entonces se habla de la fórmula 50+1, ¿no? Seguramente ustedes van a ver o han visto, cuando lean sobre estos temas de manera seria, que se trata de establecer fórmulas. A veces es conveniente establecer fórmulas para establecer un hecho o para llegar a una conclusión. Pues, la matemática obviamente está presente aquí, pero en todo caso, pues no se trata exactamente de medir 50+1 o 60 versus 40 o 70 versus 30, sino que efectivamente la hipótesis que yo me estoy manejando, que yo estoy asumiendo, tenga en mi concepción, en mi convicción, mayor probabilidad que la contraria. Pero tengo que justificar, tengo que dar razones para eso, ¿sí? De eso se trata, justificar siempre. Llegamos al tema de la Escuela de Girona, que, bueno, Jordi Ferrer Beltrán es uno de los que ha sido su mayor exponente, todas las personas que lo apoyan, defiende la tesis de que el estándar es una herramienta de distribución de errores, ¿no? El estándar, mientras más se alcance, pues menos error hay de fallar, digamos, en contra de la verdad y la justicia. El estándar debe ser objetivo y no una simple sensación de duda del juez. Es decir, lo que se trata es de establecer criterios objetivos para que se pueda verificar qué fue lo que hizo el juez y por qué llegó a una determinada resolución. Hoy día, aunque parezca mentira, y vamos a ver más adelante, decisiones tanto de la sala penal o de la sala de casación civil o de la sala social
o de cualquier otra sala del Tribunal Supremo de Justicia, como todavía se castigan decisiones, se revocan, se rescinden, se anulan por una falta de motivación o por una motivación errada, o sencillamente por no atender el mandato constitucional de motivar las decisiones. Recuérdense que el límite entre la discrecionalidad y la arbitrariedad es precisamente la motivación. En Venezuela se nos dice que el artículo 12 del CPC nos da una pauta. Dice, los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad que procurarán conocer en los límites de su oficio. Obviamente el juez tiene unos límites, por supuesto que parte de los hechos alegados. Cuando el juez tiene facultades inquisitivas, oficiosas, que tiene que ver con el activismo judicial, el juez tiene facultades oficiosas probatorias, pero no alegatorias, es decir, los hechos los ponen las partes, y los hechos jurídicamente relevantes, el mérito del asunto debatido, el meollo, el tema decidido, lo ponen las partes. Es decir, el juez no puede estar supliendo argumentos de hecho, obvio, ¿no? Sin embargo, esa obviedad a veces pasa por alto. Luego el artículo 254 nos dice que el juez debe decidir con base en la fuerza de las pruebas aportadas. Técnicamente el precepto está diseñado de esta forma, ¿no? El juez debe sentenciar cuando tenga plena prueba de los hechos controvertidos. Dice, los jueces no podrán declarar con lugar la demanda, sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y en igualdad de circunstancias favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. Entonces pareciera que el estándar está establecido allí, y si queremos profundizar un poco más, vemos que en el artículo 509 se dice o se establece que los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas, ¿sí? Evidentemente, allí hay unas pautas y, por supuesto, en el 507 se nos señala que a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de una prueba, tarifa legal, eso que debe ser obviamente revisado, y hoy día, sin lugar a dudas, hay más razones para decir que debe ser eliminado a que debe permanecer, pues obviamente tenemos la tarifa legal, pero en caso contrario el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Una sana crítica que, como hemos dicho en varias oportunidades, se conecta con las reglas de la lógica y con las máximas experiencias y con, por supuesto, los conocimientos científicos. Entonces pareciera que allí estamos hablando de las pautas, sí, de cómo debe ser la actividad del juez a la hora de valorar pruebas. ¿Debe motivar? Sí. ¿Debe dar razones? Sí. Lo que no se nos dice cómo lo hacemos. Por supuesto que con el tema de los estándares probatorios y de esos criterios objetivos, esas reglas decisorias de cómo debemos establecer un hecho, obviamente utilizando la epistemología y la lógica formal, pues son herramientas interesantes. Inclusive también, ¿por qué no?, la retórica y la dialéctica. Fíjense que el proceso se conoce, digamos, de la escuela clásica, las escuelas de Florencia, la escuela, digamos, Piovenda, Caneluti, Calamandrei, etcétera, etcétera, como un método dialéctico pudiera ser visto, más allá del proceso como una institución, ¿sí? También puede ser visto como un método dialéctico, donde hay tesis, antítesis, y hay una conclusión o un resultado que el juez es el destinatario para establecerlo. Tratadistas contemporáneos que de alguna manera debemos leer si queremos profundizar y tener un poco de mejor conocimiento de estos temas. William Twining, de tradición anglosajona, en la Nueva Evidencia, rescata la importancia de la lógica y la probabilidad en juicio.
conectando el derecho con la filosofía de Bentham. Bueno, Bentham también es uno de los principales filósofos y juristas que debemos nosotros leer en alguna oportunidad, ¿no? Bentham decía que el arte del proceso es el arte de la prueba. Luego Michele Tarufo, bueno, cómo no leer al maestro Tarufo, el maestro italiano fallecido, en su obra La prueba sobre los hechos, que obviamente tenemos que leer y buscar la forma de tenerla en nuestra biblioteca, ¿no? El fin del proceso es la verdad, dice Tarufo. La verdad de los hechos, entendida como una aproximación razonablemente aceptable a la realidad histórica o empírica. Tarufo le da mucha importancia al tema de los hechos, ¿no? Y creo que evidentemente es así. Podemos tener un conocimiento profuso sobre lo que es el derecho, la ciencia del derecho, la teoría del derecho. Sin embargo, tenemos también que tener motivaciones claras y formación clara en cuanto a examinar los hechos. Fíjense que no en balde la casación tiene establecido en el 320 de nuestro Código Adjetivo lo que significa la casación sobre los hechos, cuándo procede la casación sobre los hechos, ¿no? Y los subtipos de suposición falsa o falso supuesto, por qué la casación, siendo un tribunal de derecho, así nació cuando surge el tema de la Revolución Francesa, cae el antiguo régimen y surge la necesidad de un tribunal que de alguna manera pues, pueda controlar realmente lo que es el derecho, ¿no? La función nomofiláctica del derecho o la función diquelógica, ¿no? Que son aspectos que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, quiero llamar la atención nuevamente en la importancia de los hechos y de cómo debemos examinar los hechos de manera, digamos, correcta. Marina Gascoigne Avellán, obviamente también coadyuvante en la formación de toda esta teoría con Jordi Ferrer Beltrán, sostiene que la motivación de la sentencia es la máxima garantía contra la arbitrariedad y que probar un hecho no es convencer a alguien, sino ofrecer razones que justifiquen que ese hecho ocurrió. Y eso tiene que ver un poco con el tema de si de lo que se trata es convencer o persuadir al juez. Sobre este tema también hay telas que cortar. Llegamos a los famosos sesgos cognitivos, que el juez, por supuesto, ante que el juez es un ser humano, ¿no? Y el cerebro, de alguna manera, piensa rápido. Al cerebro no le gusta que lo forcen. Ser crítico no le gusta. Entonces es más fácil agarrar los atajos, tener prejuicios. Piénsese, por ejemplo, una persona que haya sido sacerdote católico, o que haya sido pastor evangélico, o que haya sido un rabino, ¿no? O una persona comunista, o una persona que tenga una determinada orientación sexual y hoy en día ocupe el cargo de juez. La pregunta sería, ¿tiene una ideología? ¿Juzgaría igual los hechos ante un juez que no tenga esa formación? Es una pregunta para la reflexión. Bueno, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? y en economía conductual también se examina muchísimo estos temas. La intersección entre la psicología cognitiva y el derecho procesal ha puesto de relieve un tema crucial: la influencia de los atajos mentales, es decir, los heurísticos o la heurística, ¿no? Pensar rápido, oye, a veces pierde la posibilidad de razonar y analizar de manera crítica una situación, ¿sí? Y por supuesto esas predisposiciones o prejuicios que tiene el juzgador, que de alguna manera puede romper ese deber de guardar la imparcialidad. Estamos hablando de los sesgos cognitivos, ¿no? Al ser inherente a la condición humana, comprometen la imparcialidad interna del juzgador y eventualmente la correcta consecución de la verdad material. Hay cantidades de sesgos. Ustedes los pueden revisar en la literatura que ustedes manejen, sesgos de anclaje, el efecto halo. Ahí está, de alguna manera, cuando el juez, por ejemplo, se discute mucho si llega un testigo y uno lo ve que está mal vestido y huele mal, ya el juez entonces se prejuzga y piensa que el testigo, si está sudando mucho, entonces está mintiendo. Bueno, esos son, obviamente son sesgos, ¿no? Eso no es tan así. O si el sesgo económico, una persona que llega muy bien vestida, tiene buena elocuencia, el juez se deja persuadir solamente por esa impresión que tiene o esa imagen que tiene del testigo, por ejemplo, hablando del caso de testigo, lo cual no es correcto, o por lo menos darle mayor importancia a una prueba de experticia porque lo dijo fulano de tal que tiene criterio de autoridad. Bueno, pero eso no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente la prueba de experticia tiene más peso que
una inspección judicial o de alguna manera unos testigos o unos documentos. Es decir, no necesariamente el juez debe anclarse a esa primera impresión y darle mayor peso a un determinado medio probatorio. Si quieren profundizar sobre este tema, les recomiendo la obra de Daniel Kahneman, que por cierto la elaboró con Tversky, fallecido, sobre pensar rápido y pensar despacio, que es una referencia para entender cómo los atajos mentales influyen en nuestra toma de decisiones. Entonces, es una referencia de literatura autorizada para comprender el tema de los sesgos. Y llegamos a las conclusiones. Fundamentalmente, el razonamiento probatorio no es una técnica académica aislada, sino que es la principal garantía contra la arbitrariedad. Eso es lo que persigue realmente el razonamiento probatorio de acuerdo a esta metodología que nos enseña la Escuela de Girona. Una sentencia solo es legítima si puede explicar de manera transparente y racional por qué considera que algo es verdad. La verdad en el tema de las probabilidades, la verdad como correspondencia, la búsqueda de la verdad material, la verdad objetiva. Y los estándares de prueba cumplen una función de política también contra la arbitrariedad. Si la ley no define qué tan convencido debe estar el juez, este puede decidir según su estado de ánimo, lo que me parece. Eso evidentemente no es así. Exigir un estándar, obligamos al juez a realizar una justificación externa, lo hemos dicho anteriormente. Debe explicar por qué la prueba disponible alcanza o no ese umbral legalmente exigido. El juez no crea la verdad, la descubre mediante un método científico jurídico. Y quiero despedirme fundamentalmente con esta referencia de Augusto Morelo, que es otro de los procesalistas inolvidables, como se nos enseña, que dice que el juez muchas veces estará en la necesidad de hacer rodeos, de valerse de diversas herramientas del pensamiento, ordenar, planear, tasar, seleccionar, descartar, componer, entrelazar y urdir en una trama o lienzo de indicios y derivaciones presuncionales. Acuérdense el tema de las presunciones, las consecuencias que el juez o la ley sacan de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido. Con ellas el operador ha de quedar, al menos, con la tranquilidad de haber hecho hasta los límites más avanzados de lo razonable, lo imprescindible, sin lo cual no podrá persuadir a los otros, entiéndase a las partes. Yo agregaría en la aceptabilidad social al público al cual va dirigido la sentencia, porque la sentencia no solamente es para resolver un conflicto entre partes, es también para demostrar ante la sociedad la justicia de los casos, para iluminar el meollo objeto de la prueba. La búsqueda, probabilidades, posibilidades, verosimilitud, certeza o verdad de lo que le era inexcusable y forzoso tener en claro para recién después poder juzgar. Con esto me siento satisfecho, creo que hemos puesto de alguna manera algunas ideas que pueden contribuir a entender un poco cuál debe ser la labor del juez en la motivación de los hechos. Acuérdense que la sentencia, requisito de orden público, es la motivación de los hechos. No hablo de la motivación del derecho, que tendría otras consideraciones que hacerse. El tema de la argumentación jurídica. Aquí hablamos de la motivación de los hechos en clave de razonamiento probatorio, con lo cual pues se trata de dar razones y justificar por qué yo llego a establecer que un hecho está debidamente demostrado y que ese hecho realmente se corresponde con la realidad. La jurisprudencia suprema está plagada de decisiones en las que establece por qué motivo se debe analizar las pruebas y cómo se debe analizar y cuándo se produce el vicio de inmotivación cuando se valoran o no se valoran correctamente las pruebas. No me refiero al silencio de la prueba como tal, como vicio, sino cuando hay una motivación que evidentemente no es correcta y atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y, por supuesto, al debido proceso. Bueno, con esto me despido y quedamos entonces atentos para otra oportunidad. Muchas gracias.